Como él dijo, ya hace tiempo habíamos planificado hacer esto. Y para mí, mi familia, realmente es un gran placer estar aquí en esta noche. Cuando a mí me invitan a predicar, yo entiendo inmediatamente que Dios me quiere bendecir. Gloria a Dios. Creo que el que aprende primero es el que tiene que compartir, ¿verdad? Y de eso se trata. Quiero decirle que lo que vamos a hacer este fin de semana es lo que Dios ha hecho conmigo. No acostumbro a dar mi experiencia y testimonio, no acostumbro a hacer eso. Pero con el tema que escogieron y lo que entiendo para mí, lo que la Biblia enseña sobre eso, es lo que define mi vida cristiana y mi ministerio. ¿Por qué le digo eso? Porque inmediatamente yendo al punto, a mí me gusta, yo soy la persona que le gusta dar mucha vuelta cuando predico. El título tiene algo que quiere llamarnos la atención. ¿Cuál es el título? Todos miembros involucrados. Todos o todo miembro, ¿verdad? Involucrado. ¿Involucrado en qué? ¿Y cuáles son esos miembros? Porque dice todo miembro. ¿Miembro de qué? ¿Y en qué debemos estar involucrados? Y cuando se busca respuesta a esas preguntas en la Biblia, ocurren cosas que impactan nuestra vida. Yo recuerdo que no está aquí Norma, ¿verdad? El esposo está atrás. Recuerdo cuando yo me bauticé en el 1990. Mi primera maestra de escuela sabática fue ella, en Corona, Queens, New York. Y yo recuerdo cuando me bauticé, existía una discusión que alguna gente todavía tiene. Tiene que ver este negocio de involucrarme en servir a Dios con mi salvación. Y se discutía mucho. Y yo recuerdo escuchar que habían personas que creían que la salvación no tenía que ver nada con ese negocio de servir, porque la salvación no es por obra. ¿Entiende la discusión? Les pregunto, ¿todavía sigue esa discusión? Sí. El propósito de lo que vamos a estudiar este fin de semana es quitar esa idea que ni siquiera debiera de considerarse. Porque la Biblia enseña muy bien cómo Dios salva. Y Dios salva como un siervo que le sirve a los demás, que los convierte a ellos, a quien les sirve, en otros igual que él. Quiero decirle inmediatamente el PowerPoint, como dice alguna gente, personas, no hay salvación si no vivimos como Cristo vivió. Eso implica mucho y es lo que vamos a estudiar. Escogimos para discutir el fin de semana un capítulo de la Biblia, Efesios 4. ¿Por qué ese capítulo? Porque es uno que Dios me ha dado mi experiencia con él y porque es donde está el método de cómo Dios salva. Nótese que no dije cómo Dios nos involucra, cómo nos salva. Ahora, primero que quiero entonces hacer una pauta de cómo lo vamos a hacer. En el 1950 hubo un educador que desarrolló un concepto del cono en la educación. Y él decía lo siguiente: para educar bien
hay que llegar con la educación a formar. ¿Sabe la diferencia entre formación y educación? Yo pregunto mucho. ¿Y por qué pregunto? Exactamente por lo que quiero decirle ahora. Esa persona, él dijo, que para que una persona sea correctamente educada y formada, debe recordar lo que se le enseña. Pero hay un problema, decía él. La mayoría de personas en 2 semanas se le olvida lo que oyó. Y él calculó que 90% de las personas que solamente oye algo sin hacer nada, a las 2 semanas se le olvida casi el 85%. Y que solo recuerda el resto. Cuando yo leí eso, entendí por qué la gente se le olvida la predicación de la semana antes, no menos 2 semanas. ¿Sí o no? Yo no le voy a hacer la pregunta, pero a mí me gustaría, pregúntese cuánto usted recuerda el sermón del sábado pasado. Samuel, sí. ¿Sabe mi recuerdo? Fue el que lo predicó. Sería el colmo si no recuerda nada. Entonces, él dividió la educación en 2 partes, activa y pasiva. Y él dijo que la educación activa es la que hace que una persona en 2 semanas recuerde el 90% de lo que escucha. Ahora, activa implica que hay que hacer algo más que escuchar. Pasiva implica solamente sentarse, como comúnmente hacemos, escuchar a alguien, me gustó o no me gustó, me fui para mi casa, y dependiendo de mi interés, yo recordaré algo. Por eso, escuchen bien, que nosotros cometemos un error didáctico en nuestra iglesia adventista de hoy, porque predicamos 52 sábados, ¿cuántos miércoles? ¿Sería lo mismo, no? Lo mismo, y el 52 viernes con temas diferentes. Y la gente no va a recordar nada si usted le habla de tantas cosas diferentes de un año completo. Por eso es que algunos no saben por cómo viene la escuela sabática formada. ¿Cómo viene la escuela sabática formada? Está formada bajo una educación activa, porque el alumno tiene que participar y tiene 3 meses en el mismo tema. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo cuando predicamos? ¿Me sigue? Sí, señor. Yo aprendí por eso, cuando hago mi calendario de predicación, hacerlo trimestral por un tema. Porque la gente no va a recordar lo que solamente oye, va a recordar en lo que participa. Por eso yo aprendí y practico el método que hago cuando predico, de hacer preguntas y escuchar comentarios. Usted no tiene que escucharme a mí sentado tranquilo sin preguntar nada. Usted puede preguntar lo que quiera. Claro, yo soy el moderador que va a dirigir la pregunta dentro del tema de lo que estaremos discutiendo, pero usted tiene toda libertad de levantar la mano, interrumpirme y hacer preguntas. Le aseguro que si hacemos eso, usted va a recordar lo que leamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo hago la pregunta. Escucha la pregunta ahora. Entonces, ¿lo hacemos de una forma dinámica y usted me contesta o hace cualquier observación? Escucha la pregunta. Si todos tenemos que estar involucrados, ¿se asume en qué es? ¿Sí o no? ¿En qué es? En servir a Dios. La pregunta es, si alguien lo encuentra a usted y le dice, yo quiero que tú me expliques cómo Dios me salva a través de involucrarme en servirle, ¿qué usted le diría? Pues, es decir, que nosotros somos imitadores de Cristo. Correcto, correcto. ¿Y qué implica eso? Es hacer lo que Él hizo. Hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Esa pregunta es muy amplia. Bueno, la Biblia me enseña
Y cuando los discípulos tuvieron esta inquietud, le preguntaron, ¿a qué vamos a servir? Correcto. Y entonces él comenzó a explicarles. Hay un grupo que dice que me sirve, pero no hace ciertas cosas. Hay un grupo que lo hace y lo hace por amor. Correcto. Cuando existes, a uno de mis pequeñitos me lo hiciste. Y también dio una listita de guía. Hizo una lista de guía. Sí, dijo a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los encarcelados. Los fuiste y los visitaste, los ayudaste. El Señor fue claro y los ayudó a comprender en base a qué iban a servir. Entonces con eso comenzamos a romper una idea incorrecta. Escuche bien. ¿Cuál es la idea? Que hay una separación entre servicio y salvación. Y para la Biblia, para Dios es lo mismo. ¿Escuchó? Es lo mismo. Nadie que no llegue a servir a Dios podrá encontrar salvación. Eso suena como raro. Pero no hay manera de encontrar salvación si nosotros no llegamos a servirle a Dios. El problema está que cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio y de salvar a las personas, le hablamos de lo que Dios le va a dar, única y exclusivamente. Por eso la gente llega a la iglesia y ya creemos que con el bautismo ya alcanzó la salvación. Y por eso, cuando hablamos de predicar el Evangelio, ¿cuál es la meta? Para muchos lugares, bautizarlos. Pero bautismo y salvación no necesariamente van juntos. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué no? Porque una persona puede bautizarse sin haber conocido al Salvador. Esa fue mi experiencia. Yo entré a la iglesia porque detrás de una novia. La mamá me decía, tú no eres digno de mi hija. Yo no lo entendía porque yo qué sabía yo eso de que no, ¿verdad? Yugo desigual y esas cosas. Pero después que me di cuenta que no me quería porque yo no iba a la iglesia, comencé a ir. Y yo me bauticé, como le dije, en Caño, en 1990. 3 de noviembre de 1900. ¿Cuántos años es eso? Si le digo la edad que tenía, entonces calcula que es. Yo voy a cumplir 50 años, febrero 15. Bienvenido al club. Y si hay algo que yo he aprendido, mi querido amigo, que ser religioso, entrar a un bautisterio no implica realmente salvación. Porque aunque lo hagamos con sinceridad y correctamente, el proceso comenzó, porque la salvación no es un evento, es un proceso. Y entonces ahí yo quiero que vayamos a la Biblia entonces. ¿Qué es salvación? No es un evento, es un proceso. Yo le hice material, le mandé material para que realmente, ¿verdad?, lo leamos y compartamos. Así que yo le voy a pedir que lo reparta para que entonces entremos en materia de leer el capítulo de Efesios 4. ¿Efesios qué? 4. En la primera página está del 1 al 29, no lo vamos a leer todo hoy, pero lo vamos a abarcar todo durante el fin de semana, usted lo va a ver. Porque lo que hicimos fue dividir esos versículos en 3 partes principales. En 3 partes principales, basado en el título del tema. Todos involucrados. Yo quiero que notemos primero, hoy hablemos un poco del todos. ¿Está bien? Eso implica que tenemos que hablar del llamado de Dios. ¿A quién y a cuántos Dios llama? ¿Está bien? ¿A quién y a cuántos Dios llama? Y en ese contexto vamos a contestar esta pregunta y nos vamos a quedar toda la noche desde ahora. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Cuando Dios llama, ¿llama para salvar?
Sí. Si yo le digo a ustedes que no, yo estoy equivocado. Yo le voy a dar hasta mañana en la tarde para que usted me encuentre un texto que diga, ven que yo te quiero salvar, que Jesús le dijo algo. Ven, yo te quiero, ven para que seas salvos. Usted va a leer que a todo lo que Jesús llamó, lo llamó para que le sirviera. ¿Sí o no? Jesús a nadie le dijo, ven para que encuentres salvación, yo te voy a salvar. Sí llamó a las personas para que ellos le hicieran un servicio. Yo quiero que note entonces Efesios 4:1. Oramos y lo leemos. Padre querido, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 1. Yo pues, ¿quién es yo? Dice Pablo, ¿verdad? ¿Preso en quién? Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste ¿qué? Llamados. Y dice que con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos que dicen. Ese es el versículo 2. Uno a nosotros en qué? Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dejémoslo hasta allí. Pablo dice a la iglesia de Éfeso que deben de andar dignos como la vocación a que Dios ¿qué? Lo llamó. ¿A qué fue que los llamó? Dice. A una ¿qué? Vocación. Note que no dice salvación. ¿Qué es una vocación? Le pregunto. ¿Qué es una? De paso, hay escuelas vocacionales, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacen? Les preparan ¿para qué? Para un trabajo. Ajá. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo quiero que ustedes anden de acuerdo a la vocación con que fuiste ¿qué? Llamados. Para muchas personas que piensan que el llamado es solo para salvación, tiene un conflicto con el texto, porque para muchos de ellos salvación no implica hacer nada, implica solamente aceptar a Cristo. Y cuando llamamos a la gente a recibir salvación, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Lo primero que mucha gente hace es ven que Dios te va a suplir tus necesidades. Casi nadie llama a alguien para encontrar salvación con el llamado a servir. Cuando usted da un estudio bíblico, usted dice a la gente, ven que yo quiero que tú le sirvas a Dios para que seas salvo. ¿Lo hacemos así? No, ¿qué es lo que hacemos? Le pregunto. No tenga miedo que entró en una clase y no lo va a quemar. ¿Qué es lo que hacemos? Era lo que yo hacía. Nos sentábamos en una mesa de la Biblia, tratar de enseñar, ¿verdad?, lo que la Biblia dice. ¿Con qué meta? Debe que venga a la iglesia y un día que se bautice. ¿Y cómo le digo que se bautice? Es como que ven, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer, Dios te va a fortalecer, te va a ayudar con tus problemas. Y la mayoría de hoy de predicadores que hacen evangelismo, lo que predican es que usted venga para que hay un Dios que le suple sus necesidades. El problema es que mucha gente no sabe cómo. Pero cuando la persona se bautiza y llega a la iglesia, ¿y qué hacemos ahora? Como no se le educó correctamente a qué venía, la puerta de atrás siempre está abierta. Pero note que Pablo está enseñando que el llamado ¿qué es? A andar en una ¿qué? Vocación. Yo quiero que note algo muy interesante. En la hoja que yo le di, que le repartieron, perdón, hay varios textos. El texto que usted ve allí es de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1
6. ¿Quién lo lee? Allí no está el capítulo, pero el libro, pero ¿quién lo lee? Por favor. Del 3 al 6 lo puede leer, por favor. Del 3 al 6. Sí. Okay. Entonces dice el versículo 3. Ajá. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Ajá. y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Perfecto, sí. Juan a las 7 iglesias Correcto. que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si algo que yo hago cuando leo la Biblia es poner atención a la gramática. Por favor, hágalo. Ese nos hizo, escuche bien, primero dice que Él va a venir, ¿verdad? ¿Es presente o futuro eso? Si usted leyó bien, no es futuro. La doctrina que predicamos de que Cristo viene futuro, pero el texto está en presente. ¿Lo leemos otra vez? Dice que Juan, versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que de qué ha de venir. No dice vendrá. Pero asumimos a decir ha de venir. Porque asumimos que es futuro porque no ha venido. Pero el versículo 7, ¿qué dice? Es aquí que viene. Presente, pasado, futuro. Presente. Es aquí que viene. En el idioma original lo que está diciendo es aquí que está viniendo. Y dice que en ese contexto presente, cuando una persona se entrega a Jesús y Jesús lo hace, lo limpia de sus pecados, lo hace, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Ese lo hace, ¿en qué está? Pasado, presente o futuro. No es pasado, porque no dice lo hizo. No es futuro, porque no dice lo hará. Lo hace. Pongan atención a eso. ¿Por qué eso es importante? Porque aparte de que está enseñando que la salvación no es un proceso, porque la venida de Cristo es un proceso que comenzó ¿cuándo? Eso será otro tema. Pero comenzó en Génesis 3:15. Génesis 3:15, Dios comenzó el proceso de la venida de Cristo, porque también no es un evento, es un proceso el que Cristo viene. Por eso lo pone presente. Está viniendo. Yo le hago la pausa para que lo piense, porque siempre asumimos que es futuro, ¿verdad? Pero el futuro será el evento de verlo, pero ya el proceso, cuando Él venga, ya terminó. Si yo quiero que note cómo en la Biblia entra el negocio de lo que Jesús hace con nosotros en el proceso de la salvación y prepararnos para cuando Cristo venga. Y dice que cuando una persona se entrega a Jesús y es lavado por sus pecados, ¿encontró salvación? ¿Qué dice el texto? Que lo hace reyes y ¿qué? Sacerdotes. Está implicado, como dice una nota que le puse allí, ¿verdad? Estos textos nos definen con claridad el llamado de Dios a seguir los pasos de ¿quién? Quien sacrificó su vida como ¿quién? Como sacrificio y sacerdote. ¿Qué dice? Como sacerdote y trajo ¿qué? Está diciendo el texto que en el proceso de salvación Dios hace conmigo lo mismo que Jesús es. Rey y sacerdote. Y usted nota que en este contexto la Biblia relaciona salvación con servicio. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Primera de Pedro, que está allí en letra más oscura, ¿verdad? Porque es el énfasis que quiero darle, versículo capítulo 9, lo conoce mucho adventista. ¿Qué dice el texto? Porque nosotros fuimos ¿qué?
escogidos por Dios. ¿Para qué dice el texto? ¿Quién lo lee? Ustedes están, yo sé que está de noche, pero yo quiero que ustedes se despierten participando. ¿Quién lo lee? Primera de Pedro 2:9. A vosotros Ajá. sois linaje escogido, Ajá. al sacerdocio, nación santa, pueblo Adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si seguimos leyendo texto, usted va a ver que Dios, el llamado siempre está involucrando salvación con servicio. Y el texto dice muy bien que Dios nos llamó para salvarnos. La pregunta es triple, piénsenla. ¿Nos llamó para salvarnos? Para que anunciéis, ¿qué dice? ¿Por qué no dice para salvarnos? Porque anunciándolo, haciendo lo que era eso, es cuando encontramos salvación. Y la Biblia relaciona siempre salvación con servicio, porque servicio es el proceso de desarrollo para encontrar esa salvación. Mañana vamos a detallar un poquito más. Por eso dije al principio que no hay manera de que alguien encuentre salvación sin servirle a Dios. No existe en la Biblia eso. Yo no puedo decir yo soy salvo y sentado sin hacer nada, o decir yo vine a buscar salvación pensando que me van a dar y no me van a dar o recibir y yo no voy a dar nada. Eso no existe en la Biblia. Por eso cuando invitamos a alguien a encontrar salvación, tenemos que invitarlos a que les sirva a Dios. Amén. Amén. Si usted invita a alguien y si usted vino aquí a la iglesia hoy para buscar lo que Dios le da, no lo va a encontrar así tan fácil si no vino a dar. ¿Por qué las iglesias se están muriendo hoy? ¿Por qué los jóvenes se están yendo a la iglesia? Porque le hemos enseñado el evangelio de solamente recibir, no de dar. Y dando es como se recibe, dice la Biblia. Sí, Señor. A ver, la Hermano. que hay en las iglesias que se forman cuando dice hay que dar, pero entonces lo miran en el sistema material, es dar, aportar, Todo. Es en el talentos, en todo. Todo, lo vamos a ver, sí. Ahora, hay algo interesante en esto del llamado de Dios a servir, porque, y la palabra clave es discípulo. Discípulo. Yo voy a leer un texto hoy que va a enseñar el mismo proceso y mañana vamos a leer otro. Está en el material que es Romanos capítulo 6. No lo vamos a leer hoy. Pero hay un texto que yo quiero leer que no está aquí, porque no lo puse todo aquí, porque si lo pongo todo aquí, ¿para qué yo vivo? San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. ¿Lo tienen? Está muy rápido, ¿verdad? Voy muy rápido. San Juan 8, versículo 31. Texto que conocemos mucho. Hay gente que se lo sabe de memoria, pero no hace relación normalmente entre lo que Jesús está llamando allí y a qué llama, y el proceso de la salvación. El texto dice, verá, 31, que vino, ¿qué dice? Jesús le habló a un grupo de judíos que creían en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seré verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Pongan atención a la gramática otra vez. ¿Por qué? Porque esa confusión, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo allí? La I está enseñando que permanecéis en mi palabra, entonces seréis y conoceréis. esa I, ¿qué implica? Resultado de conoceréis que la verdad, y como resultado de seréis libres. ¿Cómo es que nosotros normalmente lo leemos en la práctica? Permanece en mi palabra y encontrarás, conoce la verdad y serás libre. Y decimos muy bien, con muy alegría, oh, la verdad liberta. Pero
pero brincamos una palabrita que es la clave: discípulo. Y el proceso aquí en San Juan 8 enseña que Dios está llamando a que la gente sea salvo, claro que sí, pero lo llama ¿para qué? Para que sean como sus discípulos. Yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos de discipulado en la iglesia, todo el mundo mayormente piensa todavía que es hablar de seminario de cómo predicar. ¿Sí o no? Fin de semana de laicos, ¿qué es lo que pensamos? Nos van a enseñar cómo predicar. Clase de discipulado, ¿qué es lo que pensamos? Nos van a enseñar cómo predicar. Porque nosotros hemos cometido el error, tal vez aquí no, en otro lugar, aquí ustedes no lo hacen, ustedes están perfectamente bien. Separan la palabra discípulo de salvación y solamente la relacionan con trabajo. ¿Sí o no? Sin embargo, Jesús enseñó que la palabra discipulado implica salvación. ¿Por qué? Porque el texto dice que en el proceso, después que nos seguimos la Biblia, nos hacemos discípulos, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libre ¿de qué? De pecado. O sea que hay cuántas cosas antes de que yo sea librado del pecado. Primero tengo que permanecer en la Biblia. Segundo que convertirme en un discípulo. Tercero que conocer la verdad. Y por último entonces, ¿qué es? Pecado, libertad del pecado. ¿Eso está así? Sí. Repito, ¿qué es lo que normalmente creemos? Permanece en la Biblia, conoce la verdad y Dios te va a liberar del pecado porque la verdad es Jesús. Perfecto. Siempre un problema nada más, que esa verdad en Cristo no es emoción, ni solamente educación, es formación. Implica que para encontrar libertad del pecado hay que aceptar a Jesús a través de la Biblia y comenzar a vivir como Él. ¿Qué es un discípulo? Me pregunto. Un imitador de Jesús. Y cuando yo imite a Jesús es que yo encuentro, ¿qué dice el texto? Libertad, y si sigue leyendo, es libertad del pecado. Y vamos a ver, mañana hay otro texto más contundente todavía, que le vamos a hacer unas preguntas, que es Romanos 6, donde la Biblia enseña que el proceso es muy común, principalmente en las enseñanzas de Jesús y de Pablo. Porque repito, salvación es un proceso, no es un evento, o sea, de venir a la iglesia o bautizarse. Y yo lo sé por mi experiencia. Si yo hubiese muerto después del bautismo, Sammy, yo no creo que yo estuviera en el cielo. Fue en el llamado de Dios a yo ser pastor que Dios comenzó a salvarme. Amén. Y yo se lo digo claro a todo el mundo. Yo estoy en la iglesia por lo que Dios me mandó a hacer. Si no, yo no estuviera aquí. Hay mucha gente que no está en la iglesia porque no entendió a qué Dios lo trae. Mi querido hermano, si usted no es miembro de iglesia ni ha sido bautizado, escuche. No se deje engañar por nadie que le diga que Dios lo va a ver. Venga a Dios para que Dios le supla todas sus necesidades. Eso no va a ocurrir. Pastor, ¿what? No, eso no va a ocurrir. Porque posiblemente usted tiene una necesidad porque Dios con ella que lo quiere salvar y Dios no se la va a quitar. ¿O no? Yo estoy, me miran como que el pastor dijo algo raro. Es cierto. Pablo llegó a Dios con un problema. ¿Cuál era el problema? Y cuando Pablo le oraba, Señor, quítame, ¿qué le dijo Pablo? Bástate mi gracia. Pablo, yo no te lo voy a quitar, porque si te lo quito, entonces va a ser más fuerte mi lucha para salvarte. Tú necesitas ese gozo. Cuando usted venga a buscar a Dios, venga siempre y pídale a alguien que le enseñe cómo Dios salva.
Hay un texto que lo enseña muy bien, que mañana lo vamos a leer, no que lo leo hoy, pero lo vas a parafrasear. A ver si se acuerdan dónde está. Dios produce tanto el querer. ¿Por qué? Cuando yo escuché ¿eso está dónde? Que es una carta de Pablo. Es una carta de Pablo. Le voy a dar la tarea. No usen internet que me van a hacer trampa. Escuchen bien. Cuando yo comencé a escuchar el texto, yo oía que la gente decía, Dios da tanto el querer como el hacer. Pero la Biblia no dice dar, no produce. Dar y producir es lo mismo. No, producir implica un proceso que no solamente lo hace Dios, lo hace el individuo. Por eso es que todos los que queremos ser salvos debemos involucrarnos, porque si no, no hay salvación. ¿Entienden? Sí, Señor. Yo quiero que, ¿cuánto me falta? Yo puedo terminar aquí ya. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo 10. ¿Te lo ve? Ahí en la nota que usted tiene, yo le puse algo que me llamó la atención. ¿Verdad? Paradoja. ¿Qué es una paradoja? Paradoja del llamado. ¿Qué es eso? Yo traté de definírselo en mi palabra. ¿Verdad? Paradoja aquí dice, es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero, a la opinión general. También se considera paradoja una proposición en apariencia falsa o que infringe ¿qué? El sentido común, pero no conlleva una ¿qué? Que en otras palabras, ¿qué es lo que dice la definición? Que aunque le parezca mentira lo que dice, es verdad. Sencillo. Hay cosas que aparentan imposibles y mentiras, pero son verdades. Eso es una paradoja. Y el llamado de Dios es una de esas cosas. ¿Por qué? Yo le puse una nota aquí. ¿Por qué? Un Dios santo, perfecto, infinito, todopoderoso, que escoge a personas, todo lo contrario, pecadoras, sin poder, imperfectos, finitos, para que colaboren con Él a realizar su obra de salvar a otros como a ellos. Eso no es lógico. ¿Por qué no es lógico? Porque lo primero que alguien tan poderoso puede hacer es hacerlo y se acabó. ¿Podía Dios cumplir con la salvación de todo el mundo? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque ese trabajo implica que ese involucrarnos con Él implica que el proceso de cómo nos salva. Sí, Señor. Salvación. Escuche ahora, Dios no nos dio involucrarnos en la misión para salvar a otros, también nos lo dio para salvarnos a nosotros. ¿Sabía usted que mientras más responsabilidad, más demostración hay de que más problemas usted tiene? Me miró a ver, wow. Lo leemos, yo no lo estoy inventando. Y ahí terminamos. Mateo 10. Mateo 10 enseña el llamado de Dios a los discípulos. Pero Mateo 10 tiene una característica muy interesante que yo quiero que noten y ahí terminamos. ¿Verdad? Hay unas citas allí de la hermana Juan, la leemos y terminamos, que es la primera página, que ese era mi plan. ¿Verdad? Mateo 10 dice lo siguiente. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre qué? Para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y todo qué. Si usted lee el contexto, va a ver que el capítulo 9 termina Jesús diciendo a los discípulos, oren para que Dios mande muchos que siervos a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y después le dice,
yo les voy a dar autoridad a ustedes para que salgan y prediquen, ¿qué? Saquen demonios, sanen enfermos, o sea, hagan lo que yo hago. ¿Sí o no? Pero note lo que hizo el autor Mateo. ¿Qué quiso Mateo que notáramos de esos individuos? Versículo 2. Los nombres, Mateo le interesó dar los nombres. Y aquí está plasmada clara la paradoja del llamado de Dios. Porque dice el texto, los nombres de estos apóstoles son ¿qué? Primero ¿qué? Simón, llamado ¿qué? Que era cuando Cristo lo llamó, ¿cómo era Pedro? Hoy lo calificaríamos como un hombre miembro de una ganga, guerrillero. ¿Sabía eso? Pedro era miembro de los saduceos. No, celotes. Saduceos era otra cosa, que eran el grupo de gangueros, guerrilleros en contra de Roma. No querían ser romanos y se querían rebelar contra él todo el tiempo. Por eso Pedro, cuando Jesús lo llamó, andaba con un machete en la cintura. Y nótese que Jesús lo llamó y no le quitó el machete. Hoy en día, Sammy, nosotros aquí en la iglesia, yo como pastor, no bautizaría a nadie que venga a buscar a la iglesia nada con un machete en la cintura. Pero Jesús lo llamó con todo y que machete aquí enganchado. Y nunca se lo quitó, porque el día que Jesús iba a morir antes, cuando metieron preso, ¿qué hizo Pedro con ese machete? Le cortó la oreja a alguien, créame lo que fue que falló. Al soldado, sí. Él falló. Y 3 años y medio con Jesús y nunca se quitó el machete y lo usó. ¿Seguimos leyendo? Se pone más interesante, porque el texto dice, ¿quién era el otro? Su hermano Andrés, Jacobo, hijo de qué? Y su hermano Juan, que Jacobo y Juan, ¿cómo le llamaron? ¿Por qué? Porque eran tan buenos ellos, que un día le dijeron a Jesús, Jesús, si está en ese caso, vamos a orar, que un rayo le cabe a todo el mundo, lo destruye a todo y lo quema a todo y se acabó. ¿Seguimos leyendo? ¿Qué más dice? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, ¿qué? Y le pone el subtítulo. ¿Qué era Mateo? Ladrón con licencia. ¿Se acuerda que cuando se entregó a Jesús, qué hizo él? ¿Por qué devolvió? Porque había robado. Y Jesús llamó a Mateo cuando estaba robándole a la gente. Y lo dice aquí, Mateo él, publicano. La gente no quería saber del publicano porque era un tax collector a favor de Roma. Traidores le llamaban porque como tú me quitas dinero para dárselo al que no tiene oprimido. ¿Seguimos leyendo? Dice el texto, ¿qué más? Jacobo, hijo de qué? Leveo, por sobrenombre. Simón el cananita. ¿Y qué dice? Al que entregó. Wow. Cada vez que lo leo me choca. Poder a Judas para sacar demonios. Un endemoniado sacando demonios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted hubiese llamado a esos individuos? Nadie lo hubiese hecho. Entonces el texto enseña algo interesante. Que Jesús no lo llamó para salvar a otro, sino porque salvando a otro, lo iba a salvar a él. Si usted lee la historia de los discípulos, en el discipulado fue que Jesús logró cambiarle su corazón a todos, menos a Judas. Y la Biblia comienza a enseñarnos que involucrarnos con Dios en el servicio va más allá de ayudar a otro. Es el plan de Dios para ayudarme y salvarme a mí. Gloria a Dios. Y si yo no me involucro, yo tendré problemas en el proceso de salvación, aunque haya sido miembro de iglesia por muchísimos años. Leo la cita y terminamos. Dice el texto. Cristo, la cita que usted tiene allí, se deleita en tomar material aparentemente sin que lea con cuidado, escuche. Cristo se deleita en tomar material aparentemente aquellos a quienes ha degradado y por medio de quienes ha que. Wow, usted leyó con cuidado. ¿A quién llama Jesús?
a los santos, los perfectos, que tienen que saber lo que van a hacer para hacerlo bien. Esa es otra idea que tenemos equivocada. ¿Cómo damos lo que no tenemos? Mi querido amigo, muy fácil. Déjese usar por Dios. Gloria a Dios. Pero no hay que tener mucho para dar, porque dando es como Se recibe. esa idea, la vamos a desarrollar mañana, esa idea de que yo tengo que prepararme y ser un santo para que Dios me use, es una idea que vino de la Iglesia Católica, de salvación por obra, falso concepto de justificación. El que cree que tiene que hacer todo bien para que Dios lo use, está creyendo que se salva por lo que hace y que Dios no tiene capacidad para usarlo, aunque no esté bien espiritualmente. Si Dios usa una mula, puede usar a cualquiera. Gloria a Dios por eso. Porque el que está mal espiritualmente, usándolo, que le va a cambiar su calidad espiritual. Amén. ¿Qué más dice ella? Gracias a sus hijos. ¿Para qué lo llama? Hacerlos sus de su gracia. Él hace a sus hijos agentes suyos en el cumplimiento de qué. Esta obra. Y al efectuarla, aún en esta vida, ellos que hayan un precioso que. ¿Cuál es? Salvación. ¿Cómo lo hayan? Haciendo. Por eso que tenemos problemas nosotros cuando llamamos a la gente. Porque nosotros no llamamos a todo el mundo. ¿Y sabe qué? Cuando predicamos el Evangelio tenemos un sistema que es solamente para el que cree. Es solo para el que cree. Y el que no cree, ¿qué? Y el diabólico que está sentado en una esquina vendiendo droga, ¿ya ese qué? Le dejo la otra cita para que lo lea después. Mañana lo leemos. Pero ¿a quién llama a Dios? Porque si servicio implica salvación, entonces ¿cuántos son llamados? Todos. Todos. No importa qué haya hecho y dónde esté, ni que lo esté haciendo. Es lo primero que a mí me interesa que cambiemos para poder entender lo que vamos a hacer mañana. Salvación. Involucrarse con el servicio implica salvación. Por eso Dios no necesita que usted sea perfecto para servirle. Lo que necesita es un corazón disponible para hacerlo. Amén. Por eso es que los fariseos criticaron a Jesús. Cómo que este hombre, llamarse Dios, nos pasa por encima de nosotros, que somos los que tenemos educación, los que sabemos lo que hay que hacer, los santos, los que guardamos la ley, y habla con estos pecadores y a estos pecadores lo llama. Eso no puede ser Dios. ¿Sabe usted que todavía hay gente que sigue pensando así? De dos formas. Hay gente que piensa que Dios no lo puede usar porque Él está en el piso espiritualmente. Y se sienta en un banco queriendo servirle a Dios, pero dice no puedo porque es que yo no estoy bien espiritualmente, porque han mordido la idea que el diablo trajo que no es correcta. Si usted no se levanta y se involucra, usted no va a cambiar su mal espiritual. Orando solamente no lo va a hacer. Viniendo a un culto una vez a la semana no lo va a hacer. Tiene que involucrarse si usted quiere encontrar vida en Cristo. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Sí. Uno, tres. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me lo estoy disfrutando a cabalidad. Y esto es el inicio. Esto es el inicio de lo que va a pasar mañana. La verdad es que sabemos que el Dios, el Espíritu de Dios pasando en nuestro pueblo. Amén. Gracias por haber venido esta noche. Vamos a cantar el mismo tema, vamos a ponernos en pie. Cantamos una vez más, oramos. Y mañana tenemos escuela sabática, a las 9:15 comenzamos. Un hermoso programa y seguimos adelante. Culto divino, almorzamos aquí y terminamos en la tarde con un hermoso tema también. Paso de honra. Todos. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor. Doy el mensaje de amor y esperanza a hombres dondequiera están. Todos juntos. Inspira mi vida, prepárame para hacer tu voluntad. Conquístame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Una vez más. Pues quiero honrarte, ¿A cuánto llama Dios? Ese llamado a servir es el llamado a ser salvo. Oramos. Padre querido, gracias por tu plan. Y como hemos aprendido, tú eres un Dios que delegas la oportunidad de trabajar contigo. Tú no eres un micromanager. Tú eres alguien que quiere involucrar a tus criaturas para poderles salvar a ellos, usando para llevar salvación a otros. Amén. Ayúdanos a entender, Señor, que entonces el llamado a servir no es solo para miembros de iglesias que creen que te obedecen. Es para todo el mundo, donde quiera que esté. Que aún las personas que no han visitado esta noche, si no son miembros de iglesia y vinieron por primera vez o cualquier situación con que tú lo hayas traído, que ellos salgan de aquí conscientes de que tú le quieres salvar. Amén. Pero que su vida es útil, tú la quieres desarrollar al llamarlos a salvar a otros. Amén. Que supliendo necesidades espirituales, que son las que con seguridad tú suples, ellos haciendo eso con personas que necesitan, sus necesidades también serán suplidas. Oh Padre, ayúdanos a practicarlo. Acompáñanos donde quiera que vayamos esta noche. Y si es tu voluntad, mañana, tráenos de nuevo para seguir aprendiendo más de ti, aprendiendo y siendo formado por tu Espíritu para poner en práctica tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Pasen muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado y mañana nos estamos viendo tempranito a las 9:15 para la promoción de mañana. Que pasen una muy buena noche.